Vale. Hola, buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros en el Track 5. Y vamos a continuar con nuestra siguiente ponente, que es Paula. Es analista de ciberseguridad y va a presentar la charla de New Internet. ¿Se oye? Sí, vale, genial. Vale, es que no me funcionaba el mandito, pero voy a usar el ordenador. Vale. Pues bueno, antes de empezar, muchas gracias por venir. Eh, Como ya ha dicho la compañera, me llamo Paula de la Hoz, soy analista de ciberseguridad y, bueno, hacker ética, como también pone en mi tarjeta. He hecho ingeniería informática, de hecho se supone que la estoy acabando, pero llevo trabajando desde segundo de carrera al mismo tiempo. Y aparte de informática, también he hecho periodismo de investigación en la Universidad de Columbia de Nueva York, online, con la intención de también volcar un poco de divulgación dentro del mundo de informática y de ciberseguridad, que es bastante necesario. Aparte de mi trabajo, de mis estudios, dedico gran parte de mi tiempo a la investigación de censura de Internet, derechos digitales y privacidad. De hecho, con la intención de mejorar en este sentido, fundé en 2016 una asociación llamada Interferencias en Granada, que ya se ha extendido a más ciudades, incluso alguna que otra fuera de España, y donde somos más activos, si os mola todo este tema de la privacidad y los derechos digitales, es en Telegram, que tenemos un grupo que es @inter_ferencias, igual que en Twitter. Entonces, pues casi todos los días compartimos noticias, hablamos y demás. Somos ya más de 700 miembros ahí. Y bueno, es muy interesante porque hay perfiles muy multidisciplinares, ¿no? Hoy estamos aquí porque me gustaría hablar, bueno, el nombre es muy catchy, ¿no? De New Internet. ¿Qué es esto? Bueno, desde que empezó Internet como concepto hasta ahora, pues ha ido evolucionando y ha cambiado mucho con sus pros y sus contras, ¿no? Y entonces ahora nos encontramos en un momento en donde es posible que dé otro vuelco más, ¿no? Con todo el tema de los recursos distribuidos. Bueno, hemos visto un gran boom con criptomonedas y eso, pero bueno, no es solo eso. Muchos de vosotros seguramente ya habréis desarrollado en esta tecnología sin necesidad de que sea así, ¿no? Y este tipo de cosas no son un cambio solo técnico, sino que también suponen un cambio en la filosofía en la que usamos en Internet, ¿no? Entonces, pues me gustaría un poco, primero, que veamos nuestro contexto actual, cómo hemos llegado hasta aquí, qué supone la tecnología en nuestras vidas, los futuribles que tenemos por delante. Por defecto profesional voy a tirar por seguridad, pero es futuribles tecnológicos en general. El concepto de seguridad, de libertad, porque es importante la libertad de Internet y que no solo sea un concepto bonito que se nos llena la boca al decirlo. La responsabilidad digital de los usuarios y qué roles hay, ¿no? Porque nosotros tenemos un rol muy concreto que es el de técnicos, ya sea como desarrolladores, como analistas, como hackers. Nuestro papel es importante y está diferenciado del de un usuario corriente. Luego vamos a ver algunas herramientas. Bueno, hay herramientas muy típicas que nos pueden sonar. A los de seguridad pues nos suenan un poquito más, pero en general lo hemos escuchado alguna vez, tipo VPN, Store y demás. Pero también quiero acercarme a este concepto de Internet distribuido, hablando sobre IPFS, Interplanetary File System, que explicaremos lo que es. Es un protocolo para Internet distribuido. Veremos algunas herramientas que ya se han hecho con eso. A vosotros quizá os interesa porque es muy incipiente y está hecho en JavaScript y en Go. Entonces, posiblemente muchos de vosotros habéis tocado ese tipo de tecnologías y podéis ayudar en el desarrollo de esta herramienta. Y algunas cositas por el estilo. Finalmente, pues un pequeño toque a hablar de la importancia de la comunidad, tanto software como hardware libre, dentro de este contexto y, bueno, un pequeño debate, si tenéis preguntas y todo lo que sea, ¿vale? También no lo he puesto aquí, pero hay una bibliografía de todo lo que vamos a hablar, tanto en libros como en links, o sea que la podemos dejar de fondo luego y si a alguien le mola, pues puede apuntar.
Bueno, para empezar, nuestro contexto. Parece muy tonto, ¿no? Porque, bueno, es el presente, es lo que vivimos, pero a veces no nos paramos a pensarlo. Cuando Internet comenzó, de hecho, el primer mensaje que se envió a través de Internet, a lo mejor como curiosidad lo sabéis, fue LO. Se supone que iba a ser login. Lo que ocurre es que la conexión se rompió a la mitad y se fue al carajo. Nos sigue sonando aún en la actualidad eso. Y entonces, pues unas horas después ya se mandó el mensaje bien. Pero teóricamente el primer mensaje fue LO. Eso fue hace ya muchísimos años y en la actualidad hay millones de mensajes que se envían en cada momento. De hecho, nuestra sociedad está definida por la velocidad a la hora de conseguir información, la velocidad a la hora de comunicarnos con los demás. Y esto también ha definido de alguna forma nuestra forma de pensar ahora mismo, porque no es lo mismo pensar en una sociedad en la que todo no nos importa a lo mejor echar muchísimo rato leyendo un artículo, que una sociedad en donde tienes que definirlo todo en unos pocos caracteres, ¿no? Y no es necesariamente malo, pero sí debemos ser conscientes de que esto es así. Pues eso, la verdad es que han ido surgiendo un montón de comportamientos en la sociedad que son hijos de ese tipo de comportamientos digitales, ¿no? En la realidad. De hecho, muchas veces se supone que nosotros pensamos en Internet como algo sin barreras y en su inicio se supone que fue así. De hecho, cuando comenzó Internet, los precursores de esta red empezaron a redactar manifiestos, hubo un montón de movimientos y dentro de eso, en los años 90, a lo mejor os suena a alguno, hubo un boom que fue realmente lo que definió lo que ahora estamos viviendo, que fue el boom de las .net. Cuando se liberó la World Wide Web, pues un montón de gente se animó a hacer páginas web. Lo típico, debía hacer mi propia página web. De hecho, Stallman creo que mantiene la misma desde los 90. Pero fue muy importante porque no solo los usuarios de la comunidad empezaron a hacer eso, sino que, por ejemplo, las empresas se dieron cuenta de la importancia que tenía este movimiento y empezaron también a meter un pie dentro de toda esta tecnología. Cuando eso sucedió, algunos precursores de Internet se dieron cuenta de que, aunque eso era bueno, podría traer algunos problemas en el futuro, cierta manipulación o cierta centralización de los recursos de Internet. Entonces surgieron asociaciones tipo la Electronic Frontier Foundation y otras similares que básicamente empezaron como a prepararse para defender los derechos de esos usuarios. Efectivamente, años después ha surgido lo que ellos temían, y es que pues hay censura de Internet, vigilancia masiva de datos y curiosamente no está llevada generalmente por las empresas, sino por los propios gobiernos, pero están a la par. Hay algunos derechos humanos que claramente están siendo violados a través de la tecnología, como el derecho a la libertad de expresión, a la reunión pacífica, a la privacidad o a recibir o buscar información. Sucede en muchísimos países y no se hace realmente nada por acabar con esto. Entonces, pese a que hay muchos activistas dedicados a intentar evitar esto, hay una serie de movimientos actuales que están pensados para repensar Internet, pensar en el Internet de otra forma para evitar que esto suceda, que no solo haya que enseñar a los usuarios a saltarse la censura, sino crear un Internet en el cual la censura no sea factible, o al menos no de la forma que conocemos actualmente. Eso lo veremos un poquito en las herramientas después. Pero bueno, ahora más o menos tenemos un poquito más claro cuál es nuestro contexto. Vivimos en una sociedad en la que hemos dejado que la tecnología sea la base de nuestra vida diaria, del trabajo, de la educación. Y para ello tenemos una serie de responsabilidades y derechos, porque el mundo digital tiene entidad en el mundo real. Ahora que tenemos un poquito más claro cómo es la sociedad en el presente, vamos a echar un ojo en cómo puede ser la sociedad del futuro respecto a esto. Bueno, pues hay una serie de barreras digitales que se están creando, no solo a través de una censura
obligada a nivel tecnológico, como puede suceder en China, ¿no? No sé si sabéis más o menos cómo funciona. La censura en China lo que hace es que cuando una persona intenta acceder a un recurso que está bloqueado, no te devuelve una página diciendo no se puede acceder, sino que te devuelve un recurso que es similar al que has pedido, pero que está manipulado y controlado. Por ejemplo, si intentas conectarte a Facebook, lo que te devuelve es Sina Weibo, que es su versión de Facebook, solo que el contenido pues está filtrado para que no se puedan publicar determinadas cosas, ¿no? Luego, aparte de eso, también está el bloqueo natural por una lista y si eso no fuera suficiente, hay una serie de personas dedicadas, es como, de hecho hay una oposición para eso, en donde se dedican a filtrar manualmente el contenido que no les resulta interesante, de forma que si se consigue bypassear de alguna forma técnica ese filtro, pues hay alguien que a las horas lo quita, ¿no? Por ejemplo, para poneros un pequeño ejemplito y que lo veáis claro, hace pocos meses hubo un hashtag que se volvió muy famoso en las redes sociales, que era MeToo. Ese hashtag estaba volcado a que las mujeres pudieran expresar a través de las redes sociales situaciones en donde ellas habían sentido que violencia física o no física machista, ¿no? Entonces, pues bueno, Twitter se inundó, Facebook se inundó y bueno, Sina Weibo prohibió este hashtag, de forma que las mujeres pues en un principio no podían compartir libremente el contenido con eso. Entonces empezaron a escribir un hashtag con un bol de arroz y un conejito, o simplemente poniendo conejo y arroz. ¿Por qué? Porque en chino se pronuncia, lo siento si alguno estudia chino de verdad, yo es chino de Chichinabo, se pronuncia MeToo. Entonces, pues a nivel de... Ellos habían pasado esa censura con un truco social, ¿no? Sin embargo, se quitó manualmente a las horas, por lo que estábamos comentando. Ese tipo de censura existe no solo ahí, sino que, por ejemplo, en Turquía tienen algo muy parecido. Hubo, de hecho, un montón de manifestaciones allí porque intentaron hacerlo, pero falló una cosa, pasó, estaba en secreto, pero el resto de países se dieron cuenta por ese pequeño fallo que tuvieron y entonces hubo protestas en las calles en Turquía. De hecho, empezaron a escribir grafitis con... Lo que pasa es que, claro, ahora explico el tema de los grafitis. La censura que había en Turquía era solo del nombre del dominio, pero no de la dirección. Entonces, en la calle empezaron a escribir grafitis con la IP de esos recursos para que la gente pudiera bypassear esta censura, ¿no? Este tipo de cosas son las que nos hacen ver que efectivamente esa censura, esa tecnología, pues tiene fuerza en el mundo, ¿no? Pero ya no solo hablo de ese tipo de barreras digitales. Nosotros mismos en las redes sociales tendemos a crearnos un círculo que nos resulta cómodo. Nosotros en Twitter vamos a tender a no seguir a gente que no nos gusta lo que está escribiendo o que políticamente piensa diferente a nosotros. Esa red está pensada para que eso sea así. Esa red y prácticamente todas las redes sociales, vaya. Entonces, eso hace que nos estemos cerrando cada vez más en nuestros propios círculos. Nos estamos dividiendo en muchos tipos de grupos, pero nos estamos dividiendo esas barreras, nosotros nos estamos autocensurando, porque Internet está pensado así. Entonces, muchas veces pensamos en todos los derechos que debemos reclamar, pero también hay muchas responsabilidades de las que un usuario se tiene que hacer cargo. Nosotros, como desarrolladores, analistas, técnicos, también somos usuarios y también tenemos una responsabilidad como tal. Además, se está planteando cada vez más que el Estado también tenga un perfil técnico, lo cual es normal. Hemos dicho que dejamos que educación, trabajo y demás pues tenga relevancia digital. Pues es normal que un país intente organizarse de esta forma. Y aquí encontramos muchos problemas porque muchas veces los países no están todavía actualizados a realmente la tecnología que manejamos. Entonces, muchas veces esos sitios son
Por ejemplo, pues esos recursos oficiales del Estado son terriblemente vulnerables a nivel de seguridad o no tienen realmente unas aplicaciones que un usuario pueda encontrar fácil de usar. Vosotros más que nadie sabéis que el usuario le resulta intuitiva una aplicación es importante. Entonces, hay como una especie de segregación entre realmente el usuario que está acostumbrado a utilizar tecnologías, aplicaciones y demás muy intuitivas, con realmente lo que tiene que utilizar pues, para registrarse, para denunciar, para hacer cosas que un ciudadano tendría que hacer en su día a día. Por ejemplo, también el tema del voto electrónico, que se está implementando en algunos sitios. Entonces, es como que debería de haber un movimiento en algún momento que pudiera unir esas dos cosas, para que si realmente dejamos que un usuario sea un ciudadano, pues funcionaremos mucho mejor y mucho más actualizados. Y luego, pues, la información. Vivimos en una era de sobreinformación, las fake news. Estamos muy acostumbrados a encontrarnos pues, noticias que no son verdaderas, a que nos pasen información que a saber de dónde ha salido eso. Entonces, en el periodismo ahora hay un movimiento muy fuerte, no solo de informar, sino de contrastar. Porque a veces nosotros, en nuestro ritmo de vida normal como usuarios, no tenemos tiempo, como decíamos antes, de que todo es muy rápido, a contrastar la información que nos llega. Entonces, hay aquí como muchos frentes abiertos. Tenemos la censura, tanto que nos imponen como la que nosotros mismos nos imponemos, el hecho de que nos actualicemos realmente como ciudadanos a nivel de usuario y la forma en la que transmitimos y recibimos información. Entonces, aquí en cualquiera de esos tres tenemos roles tanto de usuario como de desarrollador. Bien, sobre lo que hablábamos de la importancia de la libertad en Internet. Bueno, a la hora de pensar en la libertad, muchas veces decimos que es solo un término muy bonito y luego en la realidad pues no nos encaja tanto, ¿no? Realmente, bueno, esto lo hablaré un poquito más cuando comentemos el tema de la comunidad, pero antes, cuando hablábamos del inicio de Internet, realmente el boom de Internet comenzó con la liberación de la World Wide Web. Si cada vez estamos cerrando más todos nuestros recursos, estamos también delimitando la evolución de Internet. Porque nosotros en nuestro día a día, en nuestra vida normal, estamos acostumbrados a pensar en sistemas centralizados. A que si yo compro algo con una tarjeta, esa transacción pues tiene que pasar por un banco, o que si hacemos algo tiene que pasar pues por, yo qué sé, incluso algo oficial del Estado pues que tenga que pasar por una certificación concreta, en fin, sistemas centralizados a nuestro alrededor. Y sin embargo, Internet se ha creado con una idea descentralizada porque ha evolucionado a través de la comunidad, a través de todos los usuarios. De modo que si nosotros coartamos su libertad, coartamos también su evolución. Por eso es importante, no solo porque sea un concepto bonito. De hecho, muchas veces no lo es, porque nos encontramos también problemas cuando hablamos del anonimato en Internet, cuando hablamos de la privacidad. Las personas que cometen crímenes también utilizan anonimato, también se esconden dentro de esa descentralización. Como todo, es una herramienta, ¿no? Sobre seguridad, bueno, ya lo comentaba un poquito antes, pero es importante que si nosotros desarrollamos tecnologías cada vez más complejas, cada vez más rápidas, cada vez más quizá intrusivas, y si no intrusivas, que quizá suena un poquito más, cada vez más relevantes en nuestra vida, deba ir acompañada de seguridad. Me frustra mucho trabajando en este sector que muchas veces encuentro aplicaciones increíbles, muy chulas y muy llamativas, como puede ser Internet de las cosas, o no sé, cosas muy llamativas, todos los móviles o el aparato el Alexa o como se llame, no me gusta mucho. Pues todas esas cosas deben ir acompañadas también de seguridad, y somos un sector
que se está quedando un poquito atrás porque nos apartan. Y eso acaba mal, ya lo digo yo. Finalmente, pues lo que comentábamos, igual que tenemos que pedir que esos derechos que se están incumpliendo en Internet dejen de incumplirse, también debemos ser responsables en el uso de esas tecnologías. No es volverse un paranoico, no vengo aquí con gorritos de plata para cada uno, sino simplemente ser conscientes de lo que estamos utilizando. Nosotros tenemos mucha más responsabilidad en ese sentido, porque encima sabemos cómo funciona. Entonces, no podemos transmitirles seguridad o responsabilidad a los usuarios si nosotros no somos los primeros que lo hacemos. Pensando, he llegado como a los roles más relevantes dentro de este movimiento. Tenemos por un lado los usuarios, a los que muchos dedicáis vuestra vida profesional, porque la censura, bueno, tiene muchos efectos, ya hemos explicado, por ejemplo, en China y en otros similares, y entonces pues el problema no es la gente que se siente incómoda dentro de esa censura e intenta bypasearla, sino la gente que ya no se siente incómoda y no siente la necesidad de leer algo controvertido, sino que se siente a gusto dentro del contenido de esa censura. Ese es realmente el problema. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad de ayudar a ese tipo de usuarios. Luego están los periodistas, porque como comentábamos antes, la información ahora se transmite y se recibe de una forma diferente, ¿no? Es mucho mayor, mucha más cantidad, y entonces ellos tienen un papel clave dentro de esto, porque necesitan encontrar una forma de poder decir lo que tienen que decir o comparar lo que tienen que comparar de forma segura, sin que su vida corra peligro. Hay periodistas a los que han matado por intentar transmitir algo. En el pasado ellos podían decir, bueno, si me matas nadie va a contar tu historia, pero en la actualidad Internet permite que cualquiera pueda contar su historia. Entonces ellos tienen que encontrar un hueco nuevo en el mundo y ahora después incluso veremos algunas herramientas que nos pueden ayudar a ello. Y vosotros también podéis intentar ayudar en esto, porque la mayoría de esas herramientas que se están creando de forma incipiente pues son software libre. Y finalmente, pues los activistas tienen muchos problemas para moverse dentro de este contexto. De hecho, el año pasado, varios activistas de Amnistía Internacional sufrieron ataques de phishing y similares, de forma que empezaron a robar datos de sus teléfonos, de sus ordenadores, volviendo otra vez al problema de la seguridad que hablábamos antes, ¿no? Un poco una mezcla entre la seguridad y la educación tecnológica de esos usuarios. Bueno, ya hemos visto cuál es nuestro contexto, cuál es el futuro al que posiblemente nos estemos moviendo a nivel tecnológico y cuáles son algunos de los problemas que nos encontramos en el Internet actual. Entonces, vamos a plantear algunas soluciones, algunas posibles soluciones de entre todas las que hay para estos problemas. Contra el bloqueo de información, como hemos comentado, contra el bloqueo hacia una página web concreta o a la hora de publicar algo, podemos encontrar pues, el concepto de red distribuida y permanente. Entonces, para ello podemos utilizar IPFS, herramientas como Ethereum, que se planteó para otra cosa, pero ahora sirve también para desarrollo, o Killcord, entre otras, ¿no? Ahora vemos también otras cosas y explicaré de qué va esto. Contra bloqueos de conexión, pues como comentaba, que eso a lo mejor si os suena un poquito más, podemos utilizar VPNs, proxies, incluso Tor. Tor en realidad es una herramienta exclusiva para temas de privacidad o anonimato, pero muchas veces su uso, yo no lo uso todo el tiempo, pero su uso esporádico puede servir solo como reivindicación de lo que queremos que sea Internet. Muchas de las herramientas pueden basarse simplemente en eso, porque a veces es importante también reivindicar lo que queremos que sea Internet. Y luego contra la vigilancia masiva de datos, que es un grave problema, pues por ejemplo el uso de software y hardware alternativo, en lugar de usar Google, usar DuckDuckGo y cosas así. A lo mejor a nivel individual no vamos a crear mucho cambio, pero ese pequeño ruido sí significa algo. Bueno, y luego también plantearnos un poco qué hacemos en nuestra rutina digital. Hay cosas que son cómodas, pero igual
podríamos mejorar o plantearnos nuestros valores en el mundo digital. Y bueno, la divulgación es importante. En el inicio de los 90 fue el momento culmen de los hackers. Tipo los de Hollywood, ¿no? Entonces, pues fue todo muy peliculero porque había grupos underground de gente que desarrollaba cosas, que hackeaban las cabinas telefónicas, que sacaban información de sitios, ¿no? Y entonces en Estados Unidos, que es donde se mueve más todo esto en un principio, se crearon dos grupos muy diferenciados. Y la diferencia que tenían era que uno simplemente se dedicaba a atacar y hacer cosas especialmente agresivas, y el otro también atacaba, pero su principal acción era la divulgación. Ellos hacían a lo mejor un ataque más sencillo, pero publicaban en las BBS, que era lo que había entonces, no existía el tipo de... No estaba Stack Overflow, entonces pues utilizaban las BBS, que además eran como una especie de foro, pero se tenían que conectar por turnos, ¿no? Entonces pues ahí empezaron a publicar, y es como una especie de... los precursores de los blogs. Entonces, pues esa divulgación hizo que muchas personas aprendieran ciberseguridad. De ese mismo modo, muchos de nosotros hemos aprendido. ¿Cuántas veces nos ha resuelto la vida precisamente Stack Overflow? ¿Cuántas comunidades se han creado para ayudarnos entre nosotros y aprender? Entonces, la divulgación también es importante, también es una acción. No es solo algo que nos ayuda a encontrar joder, qué tonto soy, es que me ha faltado poner un punto y coma aquí, sino nos ayuda a crecer entre todos. Entonces, pues, esto también es un recurso más. Si enseñamos a los usuarios. A ver. Bueno, ahora voy a explicar un poquito mejor porque, bueno, el resto de las cosas, si no es así me lo decís, tipo las VPN, los proxies y demás, sí os van a sonar más. Pero sin embargo, lo más nuevo y quizá lo más extraño sea lo de IPFS, Ethereum y demás herramientas creadas con una intención distribuida. Entonces me voy a centrar un poquito en eso ahora y si tenéis dudas, pues luego las comentamos. Para empezar, voy a explicar un poquito por encima el concepto de IPFS, ¿vale? He de decir, antes de empezar, que aunque es muy interesante, es fácil de instalar, es fácil de utilizar desde la terminal y también con una interfaz gráfica, es muy incipiente y funciona súper lento ahora mismo. O sea, no es factible para utilizarlo realmente en una aplicación que nos vaya la vida en ello, pero la idea es precisamente plantear este tipo de posibilidades para el futuro. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, IPFS es un protocolo que está pensado para compartir archivos de forma distribuida. Entonces, nosotros lo que hacemos es que al subir un archivo se genera un hash que a partir de ahora pasa a ser su nombre o su identificador dentro de esa red. Este archivo se divide en varios bloques y cada bloque es como una pieza de un puzzle, porque los bloques por separado no contienen realmente toda la información completa, pero contienen parte de la información y una serie de metadatos que sirve para encontrar el resto de bloques, de forma que por separado, igual que una pieza de puzzle, no podemos intuir el contexto general del archivo, pero todas juntas sí tienen un sentido y pueden conectarse entre ellas. Entonces, estos bloques que se generan se dividen a través de una red distribuida que está conformada por nodos, ¿no? Entonces, esos nodos pues, son gente que a su vez se ha instalado IPFS y que para poder funcionar a través de la red tiene que activarlo, ¿no? Entonces, estamos creando una red formada por varios usuarios en donde se comparten partes de archivos y esos bloques se van moviendo a través de la red. De forma que cada vez que alguien quiera recuperar ese archivo, lo que tiene que hacer es llamar al hash que hemos comentado antes, que se creaba como identificador. Este es el funcionamiento básico de IPFS y que nos puede recordar pues al de Torrent y ese tipo de cosas. De hecho, es peer-to-peer.
¿Qué tiene de interesante este sistema? Bueno, pues nos permite eso, funcionar gracias a una comunidad que a su vez quiere subir más contenido. Entonces, pues nos permite hacer muchas cosas. Ya te digo, podéis ver información suelta de los bloques. Si es un contenido muy pequeño, incluso se puede subir en un solo bloque. Lo que pasa es que va un poco en contra de la filosofía original del programa. Y bueno, como es abierto y está hecho tanto en Go como en JavaScript, pues sirve pues para crear aplicaciones distribuidas que tengan que ver con el intercambio de archivos. Por ejemplo, luego enseño las dos herramientas. Existe una versión de Git hecha con este sistema, que se llama Brig. Existe una versión de GitHub, bueno, GitHub, GitLab, lo que queramos, ese tipo de servicios para repositorios, también distribuido, y bueno, se están creando cada vez más aplicaciones. Entonces, también he venido aquí un poco con trampa, ¿no? Yo quiero os he hablado de los problemas que tenemos y vosotros como desarrolladores tenéis la capacidad de crear soluciones con este tipo de tecnologías. Es un poco un llamamiento a ello. Como comentaba, el problema que tiene es que ahora mismo va muy lento, entre otras cosas porque hay bastantes pocos nodos y en general porque, bueno, todavía se está desarrollando. Entonces, mucha gente pues se ha frustrado porque quiere utilizarlo de verdad y ahora mismo, pues, a no ser que no tengas nada de prisa y mucha paciencia, no es factible. Pero sí en un futuro cercano. A ver... bueno, este es un ejemplito desde una terminal de Linux. Aquí sería el momento en el que iniciamos en general nuestro nodo y una forma de añadir un archivo es, pues eso, ipfs add y lo que sea, en este caso, la foto del patito de goma. Entonces, pues nada, con comandos súper simples en terminal podemos interactuar con archivos. Hay una serie de problemas de seguridad y problemas conceptuales que todavía se están revisando. Por ejemplo, cada vez que nosotros cambiamos un archivo y lo volvemos a subir, el hash que se genera es diferente, porque el hash está formado con el contenido de ese archivo. Entonces, por ejemplo, nos encontramos un problema si queremos implementar IPFS en una página web, porque el link cambia cada vez que cambiamos el contenido, ¿no? Para esto, IPFS en la página oficial explica que puedes tener como una dirección que se va actualizando y demás, pero eso tiene ese pequeño problema de concepto. A nivel de seguridad, pues cualquiera que tenga acceso a un hash, pues tiene acceso a su contenido. Si por algo se intenta hacer algún tipo de fuerza bruta cuando se llega a una estructura concreta de un archivo, pues igual se puede encontrar contenido, si tienes suerte, de otras personas, ¿no? No es recomendable si estás, por ejemplo, pues subir contraseñas y cosas así, porque aunque necesitas el hash para recuperarlo, está en plano. Entonces, pues... lo recomendable es, si quieres subir algo relativamente comprometido, es cifrarlo primero. De hecho, estoy desarrollando, está en GitHub, lo que pasa es que se me ha olvidado poner el link, pero si alguien tiene curiosidad que me pregunte. Estoy terminando de desarrollar una herramienta para subir contenido con cifrado AES. ¿Qué más? Bueno, pues eso en realidad son los problemas principales que puede llegar a tener. Más aún para lo que se utiliza ahora mismo. Otra característica que tiene es que se supone que los archivos que se suben son permanentes, de forma que la filosofía de subir las cosas sin ton ni son para probar en Internet, pues tampoco estaría pensado para esta red. Esta red está pensada para tener cierta responsabilidad sobre el contenido que se utiliza. Una de las aplicaciones que más me llamó la atención que está creada sobre IPFS es esta que se llama Killcord, ese es el iconito. Killcord, bueno, no sé si conocéis el concepto de pedal de hombre muerto. Este concepto básicamente es como un botón
al que tienes que pulsarle constantemente, en un rango, un periodo de tiempo que tú hayas programado, y cuando esa persona deja de pulsarlo se activa algo. Bueno, pues Killcord es una aplicación que emula este pedal de hombre muerto a nivel de software, que lo que hace es que tienes que estar dándole un botón metafórico, tienes que hacer una acción que se programa en Ethereum, que en realidad es una criptomoneda basada en los Bitcoin, pero que esa misma filosofía descentralizada y la programación se puede utilizar para desplegar contratos, que son como programas que pueden utilizar una filosofía distribuida, ¿no? Bueno, pues se pueden crear esos programas, tener que activar algo en un periodo de tiempo que nosotros hemos definido, y si no está así, si deja de pulsarse ese botón, lanza el contrato, el programa distribuido a la red de IPFS, de forma que debería quedarse de forma permanente en la red. Es una idea que puede servir, por ejemplo, para el rol de periodista que hablábamos antes, para el rol de activista. Está en GitHub, es libre, puede modificarse, podéis ayudar. Y bueno, ellos dejan claramente en la web que por favor no dejes todavía tu vida al cargo de este programa, pero funciona bastante bien. Como comentaba antes, también existen otras cosas interesantes que se han empezado a crear con esta tecnología. Brig es la versión de Git, esta que os comentaba, distribuida. Luego Radical es una versión de GitHub o GitLab, pero utilizando también esta tecnología. Muy parecido a Brig, pero bueno, son diferentes, ¿no? Y son bastante interesantes por eso, porque aunque ahora mismo estén empezando a funcionar y sean lentos, pues nos plantean que realmente esto puede ser una solución. ¿Por qué Internet distribuido puede ser una solución frente a la censura? Precisamente por eso, porque como no depende de un sistema centralizado que lo controla todo, sino que depende de todos los nodos, es permanente, pues en el momento en el que se lanza algo ya se ha quedado ahí. Es una solución interesante. Hay una serie de problemas, no solo técnicos, que influyen dentro de esto. Y es que a lo mejor si a nosotros como técnicos a veces nos cuesta pensar en este tipo de aplicaciones, un usuario va a encontrar mucho menos intuitivo el adaptar su rutina digital a este tipo de cosas. Porque, como decíamos antes, en nuestro mundo real, físico, no digital, estamos acostumbrados a cosas centralizadas. Entonces, tenemos que cubrir dos frentes. Por un lado, el frente técnico de desarrollar cada vez más aplicaciones de estas y que sean estables. Y por otro, el frente de intentar abarcar la educación a esos usuarios. Nosotros estamos en primera línea de batalla en eso, como desarrolladores y analistas, pero bueno, aquí estamos hablando, como ya comentaba al principio, de futuribles. Antes, cuando estábamos explicando el contexto, el inicio de Internet y demás, hablábamos de la importancia de la comunidad en este tipo de acciones, ¿no? Muchas veces, depende de en qué entornos te muevas, tanto hardware como software libres se mira con duda. Porque bueno, realmente es difícil, de hecho se pensaba cuando comenzó a existir, es difícil pensar en el concepto de una motivación diferente a la económica en la creación de en este caso, herramientas, ¿no? Herramientas digitales. Pero bueno, estamos cada vez cambiando y poco a poco pues nos encontramos comunidades de diferentes cosas, ¿no? Hay comunidades de programación funcional, comunidades de privacidad o derechos digitales, un montón de comunidades diferentes, ¿no? Y este movimiento pues es importante que se mantenga porque, como comentábamos, fue el origen de Internet, y si ahora mismo estamos en un momento en donde Internet puede cambiar,
o quizá en ese cambio podemos encontrar la solución a muchos de los problemas que encontramos en el Internet actual. Quizá recuperar un poco esa filosofía que tuvieron los precursores del Internet que tenemos ahora nos puede ayudar. De hecho, Sir Tim Berners-Lee, el hombre responsable de la liberación de World Wide Web, también está intentando llevar a cabo proyectos de Internet distribuido, porque también ve una revolución dentro de este concepto. Entonces, os animo a, como desarrolladores, que os metáis dentro de este mundillo, estudiéis un poquito y ayudéis solo por el hecho de poder ser parte de esta comunidad y de ayudar a su evolución. Porque, bueno, no solo somos programadores, somos también usuarios, y si queremos que Internet funcione bien y que por tanto nuestro mundo digital sea justo, sea equitativo y en general eficiente, que también es importante, se necesita vuestra ayuda. Entonces os animo a que en la parte que os toca intentéis mantener la red libre. Y bueno, como os comentaba, una pequeña bibliografía sobre lo comentado, no solo a nivel técnico, sino también de todo lo que hemos mencionado antes. Pues Netocracy habla un poquito de política relacionada con la libertad de Internet. La ética hacker y el espíritu de la era de la información es un clásico de todo esto, y es antiguo, está desactualizado, pero es bastante interesante porque explica muy bien cómo se movió todo esto en los 90 y a principios del 2000, que es una época clave para entender bien la revolución digital. Sin tener nada que ver con tecnología, el ensayo sobre la violencia explica muy bien el concepto de violencia no física, sino una violencia política más sutil, que es muchas veces lo que estamos viviendo ahora con los ciberataques y demás, que son muy importantes también para comprender nuestro contexto. Bueno, la revista Wired, que posiblemente la mayoría ya la conozcáis y habla mucho sobre este tipo de temas. Para si os interesa comprender más en profundidad la censura de Internet, por ejemplo, la que hemos visto de China, pero a nivel técnico, de cómo se bloquean las redes y demás, hay como 4 o 5 artículos muy interesantes en el blog oficial de Thousand Eyes, que es una empresa de redes de Estados Unidos, que explican todo al detalle y de verdad es muy interesante si os interesa el tema. La Electronic Frontier Foundation, que he comentado antes, que fue una asociación que se creó en los 90 precisamente con la intención de proteger los derechos digitales de los usuarios, pues todavía se mantiene activa, y esa es su página web, y también tiene muchas guías, muchas noticias y demás. Cyberwarfare es un libro también un poquito antiguo ya, pero que explica muy bien el concepto de guerra digital, y es también interesante. Y ahora mismo hay un curso en edX de Amnistía Internacional que habla sobre los derechos digitales, y está bastante interesante también. El nuevo Leviatán, pues nada, es un artículo de uno de los escritores más importantes de este tema en España, que es Enrique Alonso, y explica un poco la revolución del software libre en el inicio de Internet, y también pues en general de cómo funcionaba la red en su inicio. ¿Preguntas? Sí. Hola, muchas gracias. Cuando hablo a conocidos de este tipo de iniciativas, con las cuales estoy muy de acuerdo, redes alternativas, redes sociales distintas, distribución, etcétera, muchos están de acuerdo en general, pero luego me encuentro que el gran obstáculo suele ser la usabilidad. ¿La qué, perdón? La usabilidad. La dificultad de uso, las cosas son lentas, poco intuitivas, etcétera. Si hacer los productos intuitivos ya es un reto con productos normales, entre comillas, ¿cómo ves el problema de la usabilidad en el futuro? ¿Crees que alguna vez tendremos o los recursos o la forma de hacerlo, o a lo mejor los usuarios estarán suficientemente educados como para ser capaces de adoptar estas herramientas que siempre exigen un paso más en cuanto a paciencia y etcétera? Pues, a ver, es complicado porque es un arma de doble filo, ¿no? Porque
precisamente, bueno, el tema de intentar crear las cosas cada vez más intuitivas, como por ejemplo todo el estudio de interacción hombre-máquina y cosas así, para intentar que el medio para llegar hasta una acción concreta sea lo más invisible posible. Entonces, pues a la hora de, por ejemplo, mandar un correo por el ordenador es menos intuitivo que quizá mandarle un mensaje a alguien, ¿no? Por un lado, eso es bueno porque nos está facilitando el hacer esa acción, pero por otro lado también hace menos consciente al usuario de lo que está haciendo. Entonces, ahí hay un esfuerzo entre mantener esa forma intuitiva de hacer las aplicaciones y por otro lado de educar al usuario. Entonces, yo creo que si se hace un esfuerzo por educar no solo al usuario de ahora, sino a los que serán usuarios en el futuro, pues por ejemplo todas las iniciativas de intentar mejorar los cursos de tecnología en los institutos, en los colegios y todo eso, yo creo que eso tiene más importancia a la que normalmente le damos. Porque bueno, eso van a ser los usuarios de nuestras aplicaciones en el futuro, e incluso ahora mismo, y realmente, pues, si al igual que les educamos a que sepan cómo encender, no sé, la Play o abrir WhatsApp o abrirse una red social, también de la responsabilidad que tiene hacer eso. De hecho, por ejemplo, INCIBE, que no sé si os suena, es el Instituto de Ciberseguridad aquí en España, tiene un proyecto en donde hay voluntarios donde van a los colegios y les enseñan a los chavales sobre la responsabilidad del uso de este tipo de cosas. Ese tipo de iniciativas son muy importantes y deberían tener mucha más relevancia. Yo creo que eso, divulgación y educación son la clave para eso. Porque muchos de esos usuarios no van a dedicar su vida a la informática. Entonces, ese es el momento clave en donde se les puede inculcar ese tipo de cosas. No sé si te he contestado. Hola, muy buenas tardes. Quería preguntarte, ante nada, has comentado Ethereum, has comentado IPFS, has comentado Killer, pero también hay una nueva alternativa que es ZeroNet, que también funciona con criptomonedas, es bastante rápida además, y es P2P, así que no sé qué opinas acerca de ella. La verdad es que, bueno, la conozco, pero la he usado menos, por eso intento, o sea, no la menciono mucho, por eso. La cosa que vi con IPFS es que me resultaba más intuitivo utilizarlo desde la terminal que otros recursos, ¿no? Entonces ese es el punto que yo le vi que podía ser interesante precisamente por lo que hablábamos, de intentar llegar al usuario final. Pero sí, bueno, ZeroNet es también otro recurso interesante. Sí. Muchas gracias. No te preocupes. Cuando hay temas de personalización, por ejemplo, en todas las redes sociales, ¿cómo combates eso bajo un discurso de filtro de contenido, ¿sabes? O sea, las mismas personas pueden personalizar qué información quieren obtener. Y eso es a lo que tú decías que vas en contra de la de pronto discriminación, ¿fue la palabra que utilizaste? No me acuerdo. ¿Cuál? Cuando había como esa restricción en la red, la que nosotros como usuarios estábamos dando. Pero cuando hay un tema de personalización, o sea, cuando el usuario ya se vuelve el centro y lo que tú quieras ver es lo que puedes ver. ¿Sabes? De hecho, precisamente el hecho, o sea, las herramientas en sí no son malas y precisamente el que un usuario pueda elegir qué cosas se comparten y no es lo correcto y debería ser una solución a esto. Pero hay muchos detalles a mencionar bueno, no importa, solo había un gracias después. Hay una serie de detalles a tener en cuenta en esto. El primero es que muchas veces es mentira. Mark Zuckerberg, por ejemplo, ha tenido que disculparse públicamente un montón de veces y lo seguirá haciendo, seguramente. Entonces, si ya estamos basando en que nuestra confianza se ve un poco comprometida precisamente contra algo en lo que estamos cediendo nuestros datos, pues es un problema. Luego, por otro lado, aunque esto sea así, o sea, ahora mismo a lo mejor sí es un poco más intuitivo ese tipo de personalización, pero hace un tiempo no lo era y es porque la intención de muchas de esas redes sociales está pensada para que no lo sea.
El típico discurso de ¿cuántas veces has leído el acepto, los términos y condiciones? Pues porque son muchas veces imposibles de leer. Entonces, el problema no es tanto que exista o no esa personalización, sino que exista con naturalidad y con honestidad, en el sentido de que sea verdad que no están cogiendo más datos de lo que tú estás permitiendo, lo cual es difícil de conseguir muchas veces, y por otro que sea intuitivo de utilizar. Cada vez más es así, pero muchas veces no. Entonces es una mezcla de esas dos cosas. Enhorabuena por la charla y nada, te iba a comentar, cuando has comentado en IPFS que se puede subir contenido y queda ahí para siempre, lo primero es, ¿os ha dado el caso de que la información que se sube pueda ser ofensiva o pueda atacar a alguien y hay mecanismos para prevenir eso? De hecho, ¿se ha pensado en ese tipo de problemas que puede surgir en el futuro o que están surgiendo? De hecho, una de las cosas que surgió como debate una vez que hablé de esto en otro evento, pero concretamente ciberseguridad, que somos todos muy mal pensados, entonces lo primero que me sugirieron es ¿y se puede subir malware? Efectivamente no hay, por ejemplo, ahora mismo nada que pueda evitar que eso sea así. Lo único es que tendrías como que pensar muy bien cómo distribuir eso, ¿no? Pero sí es verdad que hay muchas cosas que quedan en el aire a nivel de seguridad o de cómo utilizar mal. Por ejemplo, tú puedes poner un nodo de IPFS no solo en un ordenador, sino en un contenedor, por ejemplo, y si tu contenedor no está bien securizado, pues ahí tienes un problema también. Entonces, no, ahora mismo no hay un filtro de si se puede subir contenido ofensivo o peligroso, y lo que pasa es eso, como se supone que se divide en bloques, pues no debería ser, o sea, solo debería ser un problema para aquel que tenga ese hash, ¿no? Pero no podríamos señalar al culpable porque está distribuido. Es un problema, pues igual que el problema del anonimato o igual que el problema de la privacidad, que es una herramienta y no tiene ni naturaleza mala ni buena, sino cómo se utilice. Entonces, no existe ningún tipo de salvaguarda contra eso, solo que usemos sentido común. Hola, pues en realidad yo también la pregunta es porque mencionas que los gobiernos o las grandes corporaciones son un poco quienes están detrás de ellos, ¿no? También, bueno, por así decirlo. Yo el principal problema que encuentro es también con los usuarios. Un usuario que está muy acostumbrado, como dices, a hacerlo todo muy sencillo, a que Google Calendar tenga toda y esté toda la suite de Google todo integrado, o que incluso llega a pensar que lo que ve en su feed de Facebook o de Twitter sea la realidad, porque lo piensa así, porque piensa que realmente es lo que está pasando y en un timeline correcto. ¿Cómo convencerlos? Porque ellos están más que dispuestos a vender su privacidad y ya estamos más acostumbrados a que esos servicios, el precio que tienen no es gratuito, sino nuestra privacidad. Ellos están muy acostumbrados a venderla. ¿Cómo cambiarle el discurso para decir precisamente otro Internet es posible? Sí, me lo han preguntado alguna vez y es complicado. También es frustrante a veces porque efectivamente lo que tú has dicho pero a mí me da igual mi privacidad, lo he escuchado así de veces. Y bueno, realmente cada usuario tiene la libertad de poder decidir si realmente no le importa que eso sea así. El problema con eso es un poco el individualismo que hay dentro de esa afirmación, porque nuestros datos no solo son nuestros, son de la persona que está al lado nuestra hablando, son de la persona que sale de fondo en nuestra foto. Entonces, quizá la clave está en que comprendan que su información no es solo suya, sino la de todos los que le rodean. Si eso también le da igual, es que esa persona es egoísta o es individual, y eso pues hay personas así en todo el mundo. No, ni malo ni bueno, pues ya está. Pero yo creo que la clave está en incidir no en una parte técnica, que quizá les resulta más alejado o les importa menos, mis metadatos, mi cara, bueno, pues ya está. Pero
que se entienda que no es solo una cuestión de qué ocurra con tu información, sino qué ocurre con la información de todo el mundo. Y que si reivindicas ese tipo de derechos, no los estás reivindicando para ti, que también, sino para todos los que lo necesitan. Entonces es una acción más en general para el mundo. Yo creo que eso es... Así es como lo hago yo. Ya, que funcione o no, no lo sé. No hay más tiempo para preguntas. Gracias.